De estos personajes dignos del ocio se encuentran pues, los capitanes de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde. Su heroísmo, junto con los defensores del Parque de Monteleón el 2 de mayo de 1808, constituyen una de las páginas más admirables de nuestra historia. Daoiz y Velarde siempre han estado muy vinculados con la ciudad de Segovia. Recordemos que se formaron en el Real Colegio de Artillería, cuando estaba ubicado en el Alcázar de Segovia. Una vez que mueren heroicamente en el Parque de Monteleón, en 1812 el decreto de la Regencia determina que se erija un monumento delante de la plazuela, en la plazuela del Alcázar, en su memoria, y este monumento se inaugura en 1910 y además es un segoviano, como todos sabemos, el escultor Aniceto Marinas es el autor de esta obra magnífica en piedra y bronce, que empleó pues, más de 32 toneladas de bronce en su construcción. Las hojas de servicios de Daoiz y Velarde también se encuentran custodiadas en el Archivo General Militar de Segovia, que también se encuentra en el Alcázar. Y otro detalle también interesante es que en el año 2012 dos restos óseos de Daoiz y Velarde se depositan aquí, en una pequeña urna, delante de la estatua Clio, que forma parte del monumento, y luego se puso una pequeña losa de mármol que dice Ic Osasun, aquí yacen sus huesos. Lo que se trata de ver es pues eso, esa vinculación extraordinaria de estos dos héroes con Segovia, y que luego además a lo largo de los años ha surgido también un nuevo descubrimiento inédito que vincula todavía más a Daoiz y Velarde con Segovia. Para explicar un poco mejor este nuevo descubrimiento inédito que ha tenido lugar en Segovia en relación con Daoiz y Velarde, hay que remontarse un poco o recordar un poco los acontecimientos históricos que ocurrieron desde que mueren en el Parque de Monteleón. Todo el mundo sabe que Daoiz y Velarde mueren en el Parque de Monteleón el 2 de mayo de 1808 y Daoiz muere por los bayonetazos que le causan los soldados franceses, es trasladado a su casa y fallece en ella, mientras que Velarde muere de un disparo y produce su fallecimiento de forma instantánea. Velarde, además, es ultrajado por las tropas francesas, se le deja desnudo en la calle próximo al Parque de Monteleón y es recogido por unos paisanos de Madrid que le envuelven en una tienda de campaña del propio parque y junto con Daoiz le llevan a la iglesia de San Martín donde son enterrados. Velarde, según dice la tradición, un paisano lleva un hábito de franciscano que es con el que se le envuelve y ambos, ya digo, son enterrados en la iglesia de San Martín. En 1811 son exhumados los cadáveres y se colocan en una cripta de la propia iglesia de San Martín, hasta que finaliza la Guerra de la Independencia. En el año 1814 se vuelven a sumar los cadáveres y entonces se separan las prendas mortuorias de los restos óseos, y los restos óseos se trasladan con toda la pompa y todos los honores a la colegiata de San Isidro en Madrid, mientras que las prendas mortuorias se introducen en un cajón y quedan a disposición del arma de artillería. Para volver a establecer el absolutismo, los restos de Daoiz y Velarde son trasladados a Cádiz y allí están durante un año y luego vuelven otra vez a San Isidro. Luego en 1840 ya definitivamente los restos de Daoiz y Velarde son enterrados en el campo de la Lealtad en Madrid, en el Paseo del Prado. ¿Qué pasó con las prendas? Pues las prendas, en el año 1838, se decide que se las metan en unas urnas de cristal para que puedan ser expuestas a toda la gente que visitaba el Museo de Artillería. Pero como se deterioraban mucho por el polvo, la humedad, etc., se decide meterlas en unos cajones de madera de cedro, en unas urnas, y que ya no se volviesen a abrir. Entonces, después de 165 años,
resulta que esas urnas son con motivo en 2009 del traslado del Museo del Ejército de Madrid a Toledo, vienen esas urnas a Segovia y quedan depositadas en el Patronato del Alcázar y sin posibilidad de ser expuestas porque no se encontraba el lugar idóneo para que eso se pudiera hacer. El Museo del Ejército traslada a Segovia un monumento funerario de Daoiz y Velarde que queda depositado aquí en el Alcázar, a cargo del Patronato del Alcázar, pero que no se podía exponer pues porque no se encontraba pues la ubicación adecuada para que ello fuera posible. Entonces luego ya en el año 2014 fui nombrado comisario de la exposición El Alcázar Cuna de Héroes con motivo del 250 aniversario de la creación del Real Colegio de Artillería aquí en el Alcázar. Con tal motivo, pues conocedor de que existía ese monumento depositado en el Alcázar, solicité autorización para investigar a ver qué formaba parte de ese monumento, para ver si alguna de sus piezas podría formar parte de la exposición. Entonces, bueno, procedí a la apertura de esos cajones donde se encontraban todas las piezas, y había pues dos sarcófagos, uno de Daoiz, otro de Velarde, y luego 3 urnas, una del teniente Ruiz, que también fue un héroe del Parque de Monteleón, y otras 2 urnas, una de Daoiz y otra de Velarde. Y entonces, al abrirlas, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me encuentro en la de Daoiz pues una prenda, tenía toda la pinta, ¿no? Porque claro, estaba todo muy sucio, pero aparecían 2 bombetas mirando hacia arriba, 2 bombetas de artillería. Entonces me puse unos guantes de látex, una mascarilla y tal, porque dice, bueno, a ver a ver si va a tener algún tipo de contaminación o algo. Y la saqué y efectivamente era una casaca de uniforme de artillería, en que las bombetas no correspondían al cuello, sino estaban en los faldones. Y luego había una pequeña cinta que yo creo que era la mortaja. Vamos, creí en ese momento que era la mortaja, que luego se confirmó. Y luego en la urna de Velarde aparecía también otra prenda de difícil identificación, de color oscuro, y otra de color pardo, así como un cordel de esparto. El Museo del Ejército inmediatamente organizó un equipo multidisciplinar de personas, y entonces efectivamente se demostró que la de Daoiz, o sea, empezaron con un tratamiento de agua para humedecerlas, etc. Y entonces era de color azul, con el cuello rojo, y se demostró que era la casaca con la que fallece Daoiz cuando muere con motivo de los bayonetazos que le causan el ejército francés. Y además se demostró una cosa, y es que los bayonetazos se los dieron en el pecho, porque según la historia dice que se los dieron por la espalda, traición. Y pues no, se ha demostrado que eran 2 bayonetazos a la altura del corazón y otro en un costado, que eran en sí mortales. Los restos de sangre que quedaban en la casaca en su parte interior muestran que siguió combatiendo a pesar de que estaba herido gravemente. Y además el uniforme se ha comprobado que es un uniforme único. En España no existía un uniforme de artillería que se conservase de esa época, solamente se conocía por los reglamentos o bien por cuadros que se habían pintado. Luego también los botones de los uniformes de esa época eran todos labrados con las bombetas de artillería. Sin embargo, Daoiz los pidió a su sastre que se los pusiera lisos, o sea, es una cosa que también se sale de lo normal. Además, cuando estas prendas en el año 1814 se introducen en las urnas que hemos hablado, un inglés, un británico, Domney, que peleó con Wellington en España, le arrancó 2 botones de la casaca, y efectivamente se ha comprobado que esos 2 botones faltan, y todo esto ya digo que es un descubrimiento muy importante, muy interesante, que ha ocurrido aquí en Segovia. También decir que de la casaca de los restos de Velarde, que se creían que era un hábito de franciscano,
Sin embargo, los expertos en traje, en el Museo del Traje, han mostrado que no, que era un calzón de pueblo llano y que el cordel ese de esparto era para sujetárselo. Entonces, bueno, pues eso contradice un poco la historia de que el hábito franciscano fue el que se le puso, según dice la tradición. Sin embargo, esto ha demostrado que no. La prenda esa que también estaba en la urna de Velarde, resulta que era un pantalón de uniforme, un pantalón que por los estudios que se han hecho era también de Daoiz, que no debía caber en la misma urna y se metió en la de Velarde. Con lo cual, pues era todo el uniforme azul marino que también va en contra o contradice un poco cómo se le representa en los cuadros a Daoiz, que llevaba el pantalón blanco, porque ese día estaba de servicio. Sin embargo, no, pues era todo el uniforme azul marino. Todos estos trabajos pues, han sido muy importantes. Estas dos prendas tan valiosas ya están expuestas ahora mismo en el Museo del Ejército, y lo que hemos hecho es pues, recoger el mensaje que nos dieron aquellos antepasados, que lo que querían era que se conservase.